Buenas tardes. Tengan todos y todas ustedes, les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos presentar a nuestro distinguido invitado, el señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Acompañan al señor ministro, el magistrado presidente de la Sala Especializada, Clicerio Cuello Garcés. La magistrada de la Sala Especializada, María del Carmen Carrión Castro. Y la magistrada de la Sala Especializada, Gabriela Villafuerte Cuello. A continuación me permitiré leer la síntesis curricular del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Es licenciado en Derecho por la Escuela Libre de Derecho, con la tesis La reclamación electoral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis laureada con mención honorífica. Es maestro en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y maestro en Derecho Civil y Familiar por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, con la tesina El síndrome de alienación parental. Es doctor en Ciencias Penales por el Instituto de Ciencias Jurídicas del Instituto de Estudios Superiores, con la tesis de grado Propuesta para una real y efectiva garantía del derecho a la defensa. Ha publicado numerosos artículos de libros y revistas, principalmente relacionados con temas constitucionales, de amparo, de civil y de penal. Dentro del Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como actuario, secretario de juzgado y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como juez de distrito y magistrado de circuito, siendo designado por el Senado de la República el 10 de febrero del 2011 como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por un periodo de 15 años. Fue presidente de la primera sala de la Suprema Corte de octubre de 2012 a septiembre de 2014. Magistrado presidente Clicerio Cuello, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Muchas gracias por su amable presencia, la sala especializada, los integrantes de este órgano jurisdiccional, la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, la magistrada María del Carmen Carrión Castro y su servidor. Le agradecemos este noble gesto que ha tenido con esta institución por aceptar disertar esta conferencia magistral, que además para nosotros es muy trascendente porque desde la instalación formal de esta sala especializada a la fecha hemos resuelto un cúmulo importante de asuntos vinculados con las redes sociales, concretamente alrededor de 75 asuntos, en donde algunos de los temas relevantes son precisamente las expresiones a través de estos nuevos mecanismos de comunicación política. Hoy en día las redes sociales juegan un papel importante en la comunicación política, ahí se está interactuando todos los días. Los ciudadanos están expresando ideas, interviniendo en los asuntos de interés general y desde luego ello tiene suma trascendencia para las labores de esta sala. Por eso, señor ministro, agradecemos que haya aceptado esta amable invitación y que haya tenido este noble gesto con la sala especializada. También les damos la bienvenida a nuestros compañeros magistrados y magistradas de los tribunales electorales locales que nos acompañan, funcionarios de los organismos públicos electorales locales, personal jurisdiccional de esta sala y de otras salas regionales y nuestros invitados que hoy están aquí. Bienvenidos sean todos ustedes a la sala especializada. Sin más preámbulo, yo, si me lo permite, señor ministro, le cedería el uso de la voz para disertar la conferencia programada para el día de hoy. Muchas gracias. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Es un gran gusto estar en esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y creo que vine aquí a romper con la escenografía, pero ahí sentado en el silloncito como que se va uno acomodando y le va uno dando sueñito, entonces mejor prefiero mantenerme en total alerta de pie. Desde luego, pues ante todo quiero agradecer la distinción de la que he sido objeto con esta invitación para venir a comentar con ustedes algunos aspectos relacionados con, si se le puede llamar así, el control jurisdiccional
de las expresiones en redes. Quiero agradecer, desde luego, a los integrantes de esta sala especializada, a Gaby, muchas gracias, a Carmen, a Glicerio, amigos de muchos años y compañeros de labor jurisdiccional también ya con mucha experiencia. Y les decía yo ahora que tuvimos un ajuste, creo que fue excesivo de tiempo, que desde luego la sala ha tomado un lugar preponderante en la Administración de Justicia Electoral en nuestro país, y a pesar de que es reciente su creación, lo cierto es que ha generado una gran legitimidad y gran autoridad a través de los distintos casos que les ha tocado resolver, por lo que la felicitación y el reconocimiento que les expresé a las magistradas y al magistrado, desde luego que lo replico de manera muy importante para todos los compañeros y el personal que laboran en esta sala. Es una gran satisfacción ver cómo se ha consolidado este órgano de impartición de justicia con las muy delicadas tareas que tienen por razón de su especialidad. Gracias de nuevo por la invitación, es un gran placer para mí estar aquí y un gran privilegio. Quiero agradecer la presencia de todas y todos, magistrados de salas, de tribunales locales, funcionarios de órganos electorales y, desde luego, a todos los compañeros que laboran en esta sala. Me decían también que qué bueno que había escogido este tema porque pues, ya les ha tocado en algunos casos tener contacto con esta problemática, y si esperaban que yo viniera aquí a darles la varita mágica para dar la resolución a todos esos asuntos, pues ofrezco una disculpa por anticipado, porque la verdad es que no es así. Solo vengo a compartir con ustedes algunos criterios que ha establecido la Suprema Corte de Justicia, alguno sí relacionado concretamente con expresiones en redes sociales, y otros que me parecen muy vinculados en relación con la libertad de expresión en general. Durante los procesos electorales, cada vez es más común utilizar el potencial del Internet como una plataforma pública y de libre expresión de ideas con fines políticos y electorales. Su fácil uso, neutralidad, pluralismo y efecto inmediato y muy efectivo son algunas de sus mejores características. Así, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Vimeo, Flickr, así como los blogs, se han convertido en las mejores herramientas de comunicación social durante los procesos electorales. Sin embargo, en ocasiones también es un instrumento susceptible de utilizarse para diseminar propaganda negativa, información falsa, omisión de datos, difamación, perturbación con lenguaje hiriente, insultos, injurias, calumnias, escándalos reprobables socialmente, sexuales, financieros o de abuso de poder, que pone en riesgo los derechos de terceros, por lo que se refiere al honor, la intimidad, la propia imagen, y, de mayor relevancia aún, propiamente pone en riesgo la equidad en la contienda electoral. En ese sentido, el planteamiento que aquí nos interesaría radica en si la jurisdicción electoral también debe ser un garante de la libertad de expresión política en medios electrónicos distintos y actuales como el Internet, y en todo caso, en qué medida debe garantizar un modelo democrático de libertad de expresión. Me parece que la respuesta en todo caso tiene que ser afirmativa, por lo que se podría considerar que los órganos competentes del Tribunal Electoral no pueden llegar a convertirse en órganos censores de lo que se publica en Internet antes y durante las contiendas electorales. Claro que en una segunda perspectiva, como parte del aparato estatal, el órgano jurisdiccional debe tener una participación activa y de dirección
pues su función es la de protección de los derechos democráticos y en ese sentido, los fines de la participación y la representación política son los motores que deben prevalecer en el conjunto. Por ello, desde luego que no es una tarea sencilla, ya que deben identificarse las posibles afectaciones o restricciones al ejercicio de la libertad de expresión que tengan un cierto efecto nocivo en la normalidad y neutralidad de la contienda. No obstante, estimo que las intervenciones que pudiera tener la jurisdicción electoral en la materia deben disuadir de forma expansiva y prospectiva los comportamientos sistemáticos de propaganda negativa en las redes sociales. Esta perspectiva es muy similar a la que se adopta en el modelo de comunicación política que subsiste, por lo que la interrogante se presenta en cuanto a mantener el argumento de poder controlar la propaganda político-electoral en Internet, pues para algunos es como querer poner puertas en el campo. Esto es tan amplio el ámbito de control que podría convertirse en un esfuerzo ilusorio e inútil, dada la rápida difusión y movimiento de la información, pues incluso podría ser la misma red la que puede orgánicamente controlar los excesos y desequilibrios al ser los propios usuarios los que otorgan algún tipo de relevancia a los mensajes que les llegan. En ese sentido, a diferencia de los medios de comunicación tradicionales, Internet es un medio interactivo y participativo, en el que aún no existe un juego de mercado que impida la participación o excluya a los contendientes en virtud de que todos pueden tener acceso a estas redes. Se advierte, pues, un punto que pudiera generar exclusión, la capacidad económica que pudieran tener ciertos actores que permita una difusión mayor de ciertos mensajes y, por tanto, les conceda una posición de ventaja indebida frente a los demás. Esto en atención a las herramientas que ahora brindan redes sociales como Facebook para pautar información, esto es, para que ciertos mensajes aparezcan en ciertos momentos y a ciertos sujetos de acuerdo a su perfil. Sin duda, la naturaleza propia de Internet ha cambiado radicalmente la posición de los usuarios ante la información y su impacto. La pasividad se ha transformado, quizás no totalmente, pero sí en una buena proporción, hacia la acción. Y esto puede ser un gran mensaje para la deliberación política, porque sin pensarlo, los ciudadanos nos podemos involucrar más en el debate político, con el uso de las nuevas herramientas, y los actores políticos pueden difundir de manera más eficaz su mensaje. Otra de las bondades del uso, yo diría, del uso adecuado, del uso correcto, de redes sociales e Internet, frente a los medios de comunicación tradicionales, es que pueden considerarse como una vía de transmisión unidireccional, los tradicionales, a diferencia de la propuesta de Internet, en virtud de que son los propios usuarios quienes pueden convertirse en elementos activos de la expresión de ideas. Así pues, en materia electoral, dada la importancia de la libertad de expresión en la contienda y la relevancia del interés democrático, puede considerarse necesaria la intervención de las autoridades públicas, a pesar de las diferencias de funcionamiento y reglamentación del Internet y las redes sociales. Desde luego, hay que precisar aquí que estos mecanismos electrónicos no son un fin en sí mismo, por lo menos no en el sistema democrático, por lo que deben de verse como mecanismos coadyuvantes para empoderar a la ciudadanía. Son sin duda un medio valioso para cumplir con esa finalidad, pero ello no debe llevar a sacrificar el ejercicio de otros derechos para lograr a toda costa esa finalidad. Una vez demostrada, que creo que no era necesario, pero tenía yo que introducir de alguna manera el tema, la importancia del uso de redes en el debate público y la necesidad de intervención de los órganos jurisdiccionales para evitar abusos y garantizar equidad en las contiendas.
Quisiera referirme a algunos precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no concretamente en materia de libertad de expresión en redes sociales, pero sí en relación con la libertad de expresión en general, que pudieran en algún momento constituirse en directrices o en lineamientos para poder llegar a un control, si se le puede llamar de esa manera, en el sentido positivo de la palabra, un control adecuado de las expresiones que se hacen en redes sociales. Como un primer precedente me voy a remontar hasta el año de 2004, en donde la primera sala, en un amparo en revisión 91/2004, al contrastar la diferencia entre las vertientes o dimensiones de la libertad de expresión para definir si el discurso comercial entraba en el ámbito de protección de este derecho, resaltó la vertiente pública e institucional de la libertad de expresión y su importancia para el régimen democrático. Se destacó en esa resolución que la libertad de expresión e imprenta contribuyen de manera esencial a la formación y el mantenimiento de una opinión pública libre y bien informada, elemento imprescindible para el buen funcionamiento de la democracia representativa. La libre interacción de las más variadas y contrastadas opiniones, se dijo, contribuye a conseguir un cuerpo extenso de ciudadanos activos, comprometidos con los asuntos públicos y atentos al comportamiento y a las decisiones de los gobernantes. Posteriormente, en 2009, en un amparo directo en revisión 2044/2008, la primera sala vuelve a señalar la protección enérgica a la libertad de expresión en materia política. Cito estas palabras de esa resolución. La libertad de imprenta y el derecho a dar y recibir información protege de manera especialmente enérgica la expresión y difusión de informaciones en materia política y más ampliamente sobre asuntos de interés público. Fin de la cita. Pero de forma relevante subraya que esa especial protección, vuelvo a abrir comillas, se extiende al discurso electoral, el que gira en torno a candidatos a ocupar cargos públicos. Estos precedentes fijan uno de los elementos centrales en el control que puede darse a la libertad de expresión en el uso de redes, pues la visión del juzgador siempre debe estar enfocada a fomentar y permitir el libre debate político y público que informe debidamente a la ciudadanía para una mejor decisión, más informada. En otro precedente, que tuvo mucha difusión mediática, es un amparo directo en revisión 2806/2012. Se puso a debate el contenido de ciertas expresiones. En el caso se estimó que eran homófobas y discriminatorias en el contexto de publicaciones periodísticas. Esto, aunque no tenía relación con materia electoral, sino que se trataba, discúlpeme la expresión, pues de un pleito casado entre dos dueños de periódicos. La problemática jurídica se encontraba en que esas expresiones que se utilizaron para, digámoslo así, atacarse uno contra otro, fueron individualizadas contra las personas para criticarlas, por lo que podía entenderse la existencia de una afectación del derecho al honor de los que intervenían en este intercambio. En ese contexto, el planteamiento radicó en sí, dentro de la libre expresión de ideas, podrían entenderse protegidas expresiones ofensivas y con un contenido perjudicial para ciertos colectivos, no obstante haberse hecho en un medio de comunicación social. En principio, en ese asunto se recordó que el uso de la libertad de expresión para criticar o atacar mediante el empleo de términos excesivamente fuertes y sin articular una opinión puede conllevar una sanción que no resultaría violatoria de la libertad de expresión. Así también se enfatizó que la Constitución no reconoce un derecho al insulto o a la injuria gratuita. Sin embargo,
tampoco veda expresiones indecentes, escandalosas, excéntricas o simplemente contrarias a las creencias y posturas mayoritarias, aun y cuando se expresen acompañadas de expresiones no verbales sino simbólicas. Se concluyó que las expresiones que están excluidas de protección constitucional son aquellas absolutamente vejatorias, entendiendo como tales las que sean ofensivas u oprobiosas según el contexto, e impertinentes para expresar opiniones o informaciones según tengan o no relación con lo manifestado. Una cuestión relevante que se destacó en esta resolución y que es útil, me parece, para el tema que estamos comentando aquí, es la responsabilidad especial que tienen los medios de comunicación para evitar la propagación de discursos discriminatorios, ya que se trata de entidades cuyas opiniones suelen imponerse en la sociedad, dominando la opinión pública y generando creencias. En ese sentido, se afirmó que los medios de comunicación juegan un papel fundamental en la formación de una cultura pública que propicie la disminución y, en última instancia, la erradicación de discursos discriminatorios, ya que tienen un papel clave que desempeñar en su lucha contra los prejuicios y los estereotipos, y por lo tanto pueden contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades para todos. Así, estos parámetros fijados en ese precedente permiten, además de garantizar el debate público, identificar prohibiciones en el ejercicio de la libertad de expresión, pues si bien debe existir un amplio margen en la manifestación de las ideas, esto no puede permitir transgredir derechos constitucionales de la mayor importancia, como lo es el de la dignidad humana o el de la igualdad. En este asunto se criticó mucho porque dijo que la Suprema Corte estaba prohibiendo el uso de determinadas palabras y que pues qué nos creíamos para andarle prohibiendo a la gente utilizar esas palabras. Y la verdad es que no fue así. Se analizó en este contexto. Era un problema entre dos propietarios de medios de comunicación impresos, dos periódicos, que empezaron a atacarse, pero subió el tono y ya no era simplemente el ataque, sino ya era un discurso discriminatorio, atendiendo a determinadas preferencias, lo que finalmente nos pareció que no debía estar protegido por la libertad de expresión, aunque se tratara de medios de comunicación. Pero aquí es bien importante, y lo comentábamos también hace un rato, ver el caso a caso, ver el contexto específico de cada situación, porque también es muy difícil establecer fórmulas para la resolución de todos los casos que se llegaran a presentar. Esto es muy de circunstancias, muy de contextos, muy de caso práctico. Me refiero a otro precedente que también podría tener alguna relación, que es un amparo directo en revisión 17/2011, resuelto por la primera sala. Me parece que este es relevante desde la perspectiva de la libertad de expresión, pues surge la cuestión de la carga de veracidad en la publicación y difusión del trabajo periodístico. Es decir, no es suficiente que en aras del ejercicio de la libre expresión de las ideas se deje de lado la veracidad de la información que se difunde. En cuanto al tema de la veracidad de la información, la Sala señaló en este asunto que esa veracidad es el límite interno y estructural del derecho de la información. No se trata de un límite externo, es el límite interno. Por lo que la cuestión exigida en el caso se trataba de determinar en qué consiste la veracidad de la información y si este es un requisito de la información difundida para gozar de protección constitucional o si es una exigencia para la existencia de la misma. Así, se consideró que si bien la veracidad implica un límite o exigencia interna del derecho a la información, vinculado con la búsqueda, obtención y difusión para ser constitucionalmente protegida, esta no puede ser interpretada de modo absoluto, pues un componente esencial de la interpretación de derechos humanos es la naturaleza de los sujetos y los contenidos materia del ejercicio de tales garantías, lo que implica forzosamente
volvemos a lo mismo, un análisis casuístico y concreto de los derechos en juego. Tratándose de la veracidad, debe distinguirse entre la difusión de hechos y opiniones, entre la difusión de hechos y la difusión de opiniones. Pues los primeros podrán en su caso ser ciertos o falsos. Sin embargo, las opiniones no operan igual, pues implican un juicio valorativo que por definición es algo subjetivo e indemostrable, por lo que en todo caso podrán ser justas o injustas, inteligentes o torpes, sin que puedan ser valoradas tomando la verdad como punto de referencia. Lo que sí puede suceder es que se emitan opiniones sobre la base de una información que no sea verídica, y en ese sentido el peso de la opinión también corre el riesgo de caer. Además de esta discusión, se señaló que el carácter o naturaleza del ente afectado por la publicación de información falsa, más bien se estudió este punto, el carácter o naturaleza del ente afectado por la publicación de información falsa. Pues tratándose de casos en los que se estime que se está en presencia de una persona moral con responsabilidades públicas, los derechos de la personalidad tendrán menos resistencia y la información se verá privilegiada frente a la privacidad. Este precedente aporta una herramienta, considero yo, interesante al control de redes sociales del que estamos hablando. Pues si bien la libertad de expresión es un derecho que garantiza el intercambio de ideas, la veracidad de los hechos debe ser columna vertebral para que se sostenga ese debate de manera adecuada. Otro precedente más, y este sí se refiere concretamente a redes sociales, y este es de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y es muy reciente, es del 19 de abril de este año, es el amparo en revisión 1/2017. Esta resolución estimo que es útil para los fines de tener acercamiento al tema que hoy nos convoca. Por el uso de fuentes internacionales, la posibilidad de realizar ejercicios de ponderación entre derechos afectados, así como la postura del Tribunal Constitucional de fomentar la expresión de ideas mediante la protección de los medios para manifestarlas. La sentencia se apoya especialmente en el informe del relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, de 10 de agosto de 2011. Este es un instrumento valioso porque toca todas estas vertientes que hemos analizado. Que precisa que las restricciones existentes en la expresión de ideas a través de medios tradicionales también son aplicables a contenidos en Internet. Eso es lo que señala el relator especial en esta materia. La controversia implicaba la impugnación de una medida provisional restrictiva impuesta con el fin de bloquear totalmente el acceso a un determinado sitio web, incluyendo una leyenda que decía imposible visualizar la página de Internet debido a que permitía la reproducción de ciertas obras sin la autorización necesaria de los titulares de los derechos de las mismas. La empresa propietaria del sitio web argumentó que no podía restringirse en forma absoluta el acceso a los usuarios, pues en su espacio no se encontraban solo alojadas las obras de los autores o compositores en cuestión, sino que había mucha más información sobre otros aspectos. En este caso, la segunda sala determinó que esa medida cautelar constituía una restricción indebida, esa medida cautelar absoluta, constituía una restricción indebida al ejercicio del derecho a la libertad de expresión a través de Internet, por no cumplir con los requisitos exigidos para considerarse como una medida apegada al parámetro constitucional, que son
los requisitos de cualquier restricción a algún derecho humano. El primero, que debe estar prevista en la ley; el segundo, que deben basarse en un fin legítimamente constitucional; el tercero, que deben ser necesarias; y el cuarto, que deben ser proporcionales. En otras palabras, lo que conocemos como un test de proporcionalidad. En relación con el requisito de la necesidad, la segunda sala estimó que no se superaba esa grada del test, debido propiamente a que las prohibiciones genéricas de funcionamiento de ciertos sitios y sistemas web no son compatibles con el derecho humano de libertad de expresión, salvo situaciones verdaderamente excepcionales. Y en el caso concreto advirtió que no había esta característica de excepcionalidad. De forma general, señaló que tales situaciones de excepcionalidad podrían generarse cuando la totalidad de los contenidos de una página web resulten ilegales. En esos casos sí se justifica, porque la necesidad está acreditada, del bloqueo absoluto a todo el contenido, lo que lógicamente podría conducir al bloqueo de esta, a limitarse únicamente a albergar expresiones no permisibles por el marco jurídico. Se dijo que el bloqueo absoluto de páginas web es una medida incompatible con nuestro sistema constitucional, en virtud de que, según la segunda sala, constituía la medida más restrictiva posible a los derechos humanos de expresión, opinión e información. Finalmente, en este ejercicio de encontrar cuáles son los casos de excepción en los que sí se justifica un bloqueo absoluto, se señaló, por ejemplo, la incitación al terrorismo, la apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, difusión del discurso de odio a través del Internet, la instigación directa y pública a cometer genocidio y finalmente la pornografía infantil. Este es, digamos, el precedente más directo que tenemos y más reciente también, es de este mismo año, en relación con control de expresiones en redes sociales, en Internet. Ahora bien, tratando de aterrizar estas ideas sacadas de los precedentes que ha tenido la Suprema Corte sobre libertad de expresión en general, pudiéramos intentar algunos elementos genéricos para el control jurisdiccional respecto del uso de redes. Y esto que no sea tampoco un criterio definido de mi parte, sino un simple ejercicio académico de tratar de construir algunas líneas generales para poder avanzar sobre ellas. La mejor decisión siempre la tendrá esta sala especializada, no tengo la menor duda, analizando las características de los casos concretos. En primer lugar, podríamos decir que existe, en principio, una protección amplia al discurso en materia electoral, pues contribuye a conseguir un cuerpo extenso de ciudadanos activos comprometidos con los asuntos públicos. La entrada es absoluto respeto irrestricto al ejercicio de la libertad de expresión a través del uso de redes. El contenido de los discursos políticos o electorales no pueden tener expresiones discriminatorias utilizadas con efectos perjudiciales para los candidatos, para ciertos individuos o para comunidades políticas. Me parece que este sí es un punto bien delicado y que habría que analizar muy especialmente en cada caso concreto. Aunque en el debate político se vale la injuria y se vale la difamación y se vale los comentarios negativos, o también como se les llama las campañas negras, creo que todo debe tener también un límite en aras de lograr una armonía adecuada entre los derechos de quien está ejerciendo su libertad de expresión y los derechos de las personas a las que pudiera afectar. Y en este marco, por supuesto, que también tiene mucho que ver la naturaleza de la persona afectada, ¿verdad? Si es un servidor público, si es un candidato a un cargo público, pues su nivel de protección debe ser menor al que podría tener cualquier particular, cualquier ciudadano sobre estos puntos.
Un tercer aspecto yo lo destacaría en el sentido de que esos discursos también requieren dosis de veracidad en los hechos que expresan de forma fidedigna, porque de otra manera también generamos un debate sobre hechos que, si no tienen al menos viso de veracidad, estarían generando debates sobre bases falsas o sobre hechos inexistentes. En cuarto lugar, el uso de fuentes, tanto nacionales como internacionales, resulta indispensable para encontrar las mejores herramientas que garanticen un debate incluyente. Y en ese sentido, pues el diálogo jurisprudencial con tribunales de otras latitudes y con tribunales internacionales siempre es muy enriquecedor. Finalmente diría yo, si la expresión de las ideas encuentra límites en los medios tradicionales, los medios de comunicación tradicionales, siguiendo la opinión del relator especial que les comentaba yo, pues me parece que también el Internet, como plataforma emergente de comunicación entre actores políticos y electores, debe sujetarse a algunos límites y restricciones, desde luego razonables, para el ejercicio, decía yo, armónico de todos los derechos que pudieran estar involucrados. Así, de inicio, los discursos con fines políticos y electorales que utilicen la vía digital para su propagación, dirigidos efectivamente a los usuarios de Internet, tal vez, lo pongo como una mera posibilidad, no podrían, por el simple hecho de encontrarse en ese medio, utilizar un lenguaje con expresiones discriminatorias al ser ofensivas y oprobiosas. Así, cuando se dijo por la Suprema Corte en el precedente que les mencionaba yo, que las expresiones discriminatorias se encuentran excluidas de la protección brindada por la Constitución, esto también incluye, creo yo, a los mensajes que son expresados a través de la red. No veo por qué habría que hacer una diferencia entre un medio de difusión y otro. Pero en fin, insisto, esto no es compromiso de criterio de mi parte, es simplemente un asomarnos a la problemática respectiva. Porque si llega algún asunto a la Corte van a decir, ya sé cómo opinas y nosotros nos dijo que es así. No es adelanto de criterio, por favor. El problema, como todos sabemos, es la inmediatez y rapidez con que van fluyendo en Internet los mensajes con algún tipo de contenido político o electoral. Es increíble ahora la cultura de los memes, ¿no? Que en lo que estoy hablando yo aquí ya están circulando 50 memes de las barbaridades que estoy diciendo, ¿no? En ese sentido, parece casi imposible tener un escrutinio efectivo de todo lo que se dice por los millones de usuarios que participan, porque, como ya decíamos, esta es un medio de comunicación que no es unidireccional, hay retroalimentación por parte del receptor de la información. Sin embargo, estimo que los esfuerzos judiciales pueden enfocarse en las principales plataformas y programas que pueden tener un efecto relevante debido a sus alcances masivos. Garantizar la equidad de la contienda, creo yo, debe ser el principio que debe guiar la intervención y control de los órganos jurisdiccionales electorales. Así, en principio, los esfuerzos deben estar focalizados, concentrados, ahí donde los efectos pueden producir situaciones nocivas para el proceso democrático, para detectar paulatinamente los focos relevantes de riesgo. No debe olvidarse que, al igual que los medios de comunicación tradicionales, el Internet y las plataformas de redes sociales adquieren la responsabilidad especial de evitar la propagación de discursos discriminatorios, ya que su influencia en la sociedad incide en la opinión pública y genera creencias, a pesar de que propiamente no es una entidad con contornos definidos. En ese sentido, puede contribuir o propiciar la disminución de discursos discriminatorios. Otro elemento podría referirse a la veracidad de los mensajes o discursos político-electorales en Internet. Aunque los usuarios de Internet no encuentran ningún filtro o bloqueo en la expresión de sus ideas en la red, la carga de veracidad no puede dejarse de lado, me parece a mí,
más aún cuando se trata de actores políticos relevantes, como pueden ser partidos políticos o líderes de opinión. No puede ser una cuestión únicamente inherente a la labor periodística, el tema del principio de veracidad. Y aquí resulta preciso recordar que la información en contextos electorales involucra un mensaje de interés público. Por ello, debe distinguirse entre la difusión de hechos y opiniones, ya que no pueden ser tratados en términos iguales, en tanto solo los hechos pueden ser ciertos o falsos. Las opiniones son las que quedan fuera del interés, al implicar juicios valorativos, sin que puedan ser valorados tomando la verdad como punto de referencia. Por último, el tercer elemento, que para mí es el que mayor interés tiene para la función jurisdiccional, en tanto se trata de restringir en determinadas ocasiones o situaciones el ejercicio de la libertad de expresión en las redes sociales. Como se advirtió en la resolución que les comentaba yo de segunda sala, existe una meridiana evolución en el derecho internacional de los derechos humanos en cuanto a contemplar las expresiones en Internet sujetas a posibles restricciones y las condiciones exigidas para hacerlo. Una primera aproximación propone la utilización del examen de proporcionalidad para escrutar y definir posibles intromisiones en el ejercicio de la libertad de expresión. Sin embargo, queda en el aire la duda de la eficacia de dicho ejercicio para garantizar una libertad de expresión en su dimensión democrática que resulte eficaz. Concluyo. Las redes sociales e Internet, como el espacio dinámico donde encuentran cabida cada vez más, acentúan su presencia, valor e interés en los ámbitos político y electoral. Un crecimiento que requiere de la mayor de nuestras atenciones por los posibles efectos negativos que pudiera llevar a los cauces del proceso electoral. Es cierto, estamos ante un cambio trascendente y esto nos llevará a un tiempo de asentamiento e integración con el modelo de comunicación política regulado en nuestra Constitución Federal y las leyes electorales. El vacío legislativo, me parece, no es algo que deba generar demasiada preocupación, ya que la garantía y protección de los derechos democráticos se encuentra atribuida a la jurisdicción electoral, y con ello los desequilibrios producidos o provocados por las redes sociales pueden ser revertidos. Las nuevas posibilidades que acompañan a la participación de la ciudadanía a través de las plataformas electrónicas, considero que deben ser tomadas en serio y en ese sentido prepararnos para afrontar la problemática de proteger el ejercicio de la libertad de expresión en un universo mucho más amplio y mucho más cambiante, con el objetivo de mantener en equilibrio la equidad de los participantes en contiendas electorales. En perspectiva comparada, cada vez es más frecuente ver a los candidatos electorales haciendo lo que ahora se conoce campañas online. Por ejemplo, tenemos el actual presidente de Francia, que hizo una intensa campaña electoral a través de redes sociales e Internet. Pues estas son algunas de las reflexiones que quería yo compartir con ustedes. Sé que el tema pues, es muy debatible y además apenas estamos acercándonos a la regulación, bueno, no a la regulación, sino al juzgamiento de los casos en los que a través de la utilización de redes sociales pudiera verse, en primer lugar, dañada o afectada la equidad de una contienda electoral, pero también, muy importante, es poder generar, como les decía yo, este ejercicio armónico de todos los derechos que pueden verse involucrados en una situación de este tipo, claro, en este caso, dentro del contexto de una contienda electoral. Pues yo con esto concluiría mi participación, pero quisiera mencionar, ya para despedirme, e insistir en mi reconocimiento personal a la labor que se lleva a cabo por parte de esta sala especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
mi reconocimiento a las magistradas y al magistrado por su labor cotidiana y a todo el equipo de trabajo profesional dedicado con compromiso, con sensibilidad social, con vocación de servicio que la integra. Comentábamos, y para mí es un principio que cuando tengo oportunidad lo reitero, que el buen juzgador en general, no solo en materia electoral, el buen juzgador no es el que busca el aplauso a su resolución, no es el que pretende el reconocimiento a sus razonamientos, no es el que busca el aplauso, el halago, las primeras planas de los diarios o las menciones en los medios de comunicación. El juez tiene o confirma su vocación con el compromiso de impartir justicia. Y me parece que, aunque es muy difícil acercarnos al valor absoluto de la justicia, tenemos muchos elementos hoy por hoy para tratar de acercarnos al menos. La grave responsabilidad de juzgar a nuestros semejantes es una labor que en muchas épocas de la humanidad se consideró divina y ahora nosotros somos, de alguna manera, herederos de esa grave responsabilidad. Y en esa medida a mí me parece que el buen juez y el que pone a prueba su vocación como juzgador todos los días es aquel que, insisto, no es aquel que busca el aplauso, el reconocimiento, los premios, las menciones en los medios de comunicación, la difusión a su imagen personal. El buen juez es el que llega a su casa después de una jornada de trabajo y puede ver a sus hijos, a su familia de frente, diciendo: he hecho lo mejor que puedo mi función y puedo dormir tranquilo para mañana volver a enfrentar nuevos retos. Ese me parece que es el juez que honra la vocación que tenemos todos los impartidores de justicia, y estoy seguro que esos son los principios que imperan y rigen en todos los que ustedes desde la especialidad electoral se dedican a esta noble función. Les reitero mi reconocimiento, mi gratitud y de nuevo agradecerles a las magistradas, al magistrado, la oportunidad de haberme podido dirigir a ustedes. Muchas gracias y muy buenas tardes. Agradecemos la conferencia magistral del señor ministro y nos permitimos proceder a la entrega del reconocimiento por parte de las y el magistrado integrantes del presidio. Estimado señor ministro, muchas gracias. Sin lugar a dudas, estas reflexiones nos sirven para el desempeño de nuestras funciones judiciales del día a día. A nombre de la sala especializada y de quienes integramos este órgano jurisdiccional, nos permitimos entregarle este sencillo pero merecido reconocimiento. Muchas gracias, señor ministro. Les agradezco mucho. Gracias. Muchas gracias. Don't let it